Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de estudio dominical este día domingo. Vamos a orar antes de empezar. Padre amado y Dios bendito, te agradecemos esta oportunidad que tú nos das de poder abrir de tu palabra. Te pedimos, oh Padre, que tú nos ayudes y nos guíes, que prepares nuestros corazones para poder ser receptivos a tu palabra y poder en ella encontrar la guía de cómo tú quieres que tus hijos sean discípulos de nuestro Señor y poder así trabajar en la obra tuya. Te damos las gracias y lo hacemos todo en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermano Víctor. Amén. Muy buenos días, hermanos y amigos. Les damos la bienvenida al estudio que estamos realizando, el discipulado cristiano. Y hoy vamos a ver el discipulado y el matrimonio, cómo están relacionados. De partida les digo que estos no son estudios profundos, sino que más bien mencionando cosas que afectan al discipulado y que hay que tomar en cuenta. Vamos a comenzar leyendo en segunda a los Corintios, capítulo 6, verso 14 al 16. Segunda a los Corintios 6, del 14 al 16. Dicen así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte con el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Quizás el título más apropiado sería el discipulado y, y el yugo desigual, porque no solamente abarca el tema del matrimonio. eh, este yugo nos puede ocurrir o puede darse en otras áreas, como por ejemplo de trabajo, tener sociedad de trabajo con personas inconversas. Ahí en eso hay que ser muy cuidadoso. Y así otro tipo de asociaciones en las que el discípulo cristiano debe mirar en forma atenta. Pero vamos a considerar en especial este aspecto del matrimonio, porque este es un aspecto muy importante en la vida de un discípulo, ya que el matrimonio influenciará toda su vida. El éxito del discípulo depende del éxito del matrimonio. Esta es una cosa que no es solamente el acto de unirse con alguien en matrimonio, sino también cómo se vive la vida matrimonial. Por eso es que es tan importante y tiene tantas repercusiones. Muchos discípulos llamados por el Señor han fracasado por su cónyuge, porque ella tenía otro sentir y propósito en la vida. Entonces, eso es algo que hay que verlo con mucha calma, sobre todo en el tiempo presente, cuando las cosas se hacen con más rapidez. Se han perdido muchas de las costumbres de consultar, de estar en oración constante. Pues muchos hermanos piensan que porque oran por una esposa o viceversa y se enamoran de alguien, eso ya es una respuesta. Pero
En realidad esto es una sumatoria de cosas. Incluso hay creyentes que se casan con personas inconversas, creyendo que con el tiempo se convertirán a Cristo. Y en un gran porcentaje esto no es así. Spurgeon lo graficaba diciendo que era como que si un creyente estuviera arriba de una mesa y su pareja inconversa abajo. ¿Quién tira a quién? Evidentemente que el que está abajo puede hacer caer al que está arriba. Y otros hermanos no se dan cuenta de lo que hacen porque con esto los sentimientos, enamoramientos y pasiones no razonan. Y así transgreden el mandato del Señor que acabamos de leer. Es importantísimo unir propósitos en el matrimonio. Y esas cosas se producen en la juventud, cuando uno se proyecta en la vida, que es más importante para la vida como discípulo de Cristo. Un matrimonio funcionando bajo la dirección de Dios será una base firme para el desarrollo de un ministerio eficaz. Será un hogar y un testimonio para enseñar, orar y salvar a otros. Muchos encontrarán refugio y consolación bajo la influencia de un matrimonio piadoso. Eso es lo que debemos perseguir en la vida matrimonial. Y por supuesto que hay que luchar y cuidar el matrimonio, porque el enemigo tiene una guerra fuerte hoy contra lo que Dios ha instituido. No es verdad que ahora se minimizan muchos mandamientos que antes se consideraban sagrados, incluso se ha llegado a interpretar la Biblia de otra forma y buscando eh, una nueva hermenéutica para poder dar lugar a todos aquellos que quieren eh, no ser tan solemnes en las cosas. Y debido a eso se multiplican en el día de hoy los divorcios, los malos tratos, adulterios, etc. Así que hemos de entender, hermanos, que el matrimonio que se cuida es cuidar también la vida discipular, es hacer la voluntad de Dios. Hay distintas experiencias en los creyentes para llegar a ser discípulos fieles a Dios. Por ejemplo, hay hermanos que se convierten a Cristo después de casarlos. Sin embargo, Dios hace con los esposos, si le dan el lugar debido, una gran obra de gracia. Es hermoso ver matrimonios así, sirviendo al Señor fielmente. Ahora mismo estoy pensando en un matrimonio que yo conocí, que llegó a la asamblea, eran ambos inconversos y se convirtieron al Señor. Y hasta el día de hoy sirven al Señor. Estoy hablando de por lo menos 50 años. Entonces, eso es una cosa muy hermosa. Están los otros hermanos que siendo solteros buscan el matrimonio, no por la vista, sino proyectando sus vidas hacia el servicio fiel a Dios. Por eso es muy importante que los jóvenes busquen la voluntad de Dios para su matrimonio. Pero generalmente los jóvenes ya tienen nombre y apellido cuando empiezan a orar. Y no debe ser así. No basta con que los jóvenes, eh, que ambos sean creyentes, por ejemplo. No es suficiente eso.
que se gusten y que se amen, eso no es todavía suficiente. Todo buen discípulo dispone su vida para cumplir los propósitos de Dios durante toda su vida. Y eso implica, si es que se casa, su vida matrimonial. Porque Dios honra a los que le honran. De esa manera Dios habitará y andará entre ellos. El Señor será su deleite. Entonces son cosas en las que los jóvenes, sobre todo, que se proyectan, que empiezan, incluso ahora en nuestra experiencia nacional, en donde hay jóvenes que estudian hermenéutica y otros idiomas bíblicos, eso tiene que ir acompañado de un testimonio fiel en su vida matrimonial. Y no meterse en yugos desiguales con nadie. Vemos algunos matrimonios interesantes, hermosos en la Biblia, que no se menciona mucho. Por ejemplo, Zacarías y Elizabeth, un matrimonio ejemplar, conocedores de las Escrituras, usados por Dios para traer al heraldo del Rey al mundo, los padres de Juan el Bautista. Era un matrimonio ejemplar. Y que de qué manera tan hermosa se expresan del Señor. José y María, un matrimonio ejemplar, aunque todavía no habían consumado su matrimonio, pero a los ojos de la sociedad judía ya eran como casados. Y ambos procedieron con sabiduría, temor de Dios y obediencia. Se, se las arreglaron cuando se encontraron con situaciones complejas como la de José al saber que María estaba embarazada, un tremendo problema. Un motivo para divorciarse, como ocurre en el día de hoy rápidamente. Pero el Señor se acercó a él y le ayudó, y él fue muy obediente. Qué hermoso es. Y así ellos fueron usados para traer al Rey al mundo. Qué admirable la actitud de María cuando el ángel le habló, y en un momento le dijo cosas tremendas, y ella tuvo que tomar decisiones sobre la marcha. Y las tomó bien porque su corazón estaba centrado en la reverencia y el temor a Dios y el conocimiento de las Escrituras. Vaya que sirve eso en la vida matrimonial, hermanos. No solamente un conocimiento de la palabra, sino una vida que muestra de reverencia y temor de Dios, una vida piadosa. Tenemos el caso de Aquila y Priscila, ya más avanzado en el cristianismo, cuando Pablo está sirviendo al Señor. Ese es como para tomarlo aparte, porque hay abundante información. Solamente menciono que Pablo estuvo hospedado en su casa y acompañaron a Pablo a Éfeso. En Hechos capítulo 18 uno encuentra información ahí. Y allí también ellos conocieron a Apolos en esas circunstancias. Y cuando Pablo escribe la primera epístola a los Corintios, ellos están y son mencionados ahí en el último capítulo de Primera a los Corintios.
Y luego regresaron a Roma. También se menciona ahí en Romanos 16. Y más adelante están otra vez en Éfeso. Lo menciona la segunda Timoteo 4. De modo que este matrimonio sirvió al pueblo de Dios en varias ciudades, a la iglesia primitiva, y sirvieron al Señor y trabajaron con Pablo. Qué privilegio más grande. Entonces menciono estas cosas para que, como una cosa introductoria para que los jóvenes que quieren tener propósitos delante del Señor los consideren. Sin duda que esto requiere un estudio más profundo y delicado. Hay otro aspecto, ahora paso a otro tema que afecta al discipulado, y es el dinero, la economía. Eh, Se requiere una vida de fe y confianza en el Señor. El discípulo de Cristo necesita aprender una vida de fe y confianza en cuanto a las necesidades materiales. Es muy fácil caer en un afanarse pensando que uno es el que tiene que proveer para el hogar, dejando de lado al Señor. Entonces, cuando uno habla de que el Señor ocupa el primer lugar, eso se transforma simplemente en teoría. Es evidente que Dios va a ocupar al varón para eso, pero hermano, hermana, ahora que ambos tienden a trabajar, eh, usted piensa que trabajan para tener un mejor pasar, pero lo consultan con el Señor o se confían solamente en sus eh, títulos, en sus logros personales y tienen así una buena ocasión para progresar. Ahí en Mateo capítulo 6 está ese pasaje clásico que abarca el 25 hasta el 34 o antes. Yo voy a leer solamente un versículo. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Ese es el razonamiento del Señor Jesús. ¿Cuál es el razonamiento suyo? Sí, pero yo tengo que aquí y allá. Y las cosas del Señor se atienden solamente cuando sobra un poco de tiempo. ¿Esa es la voluntad del Señor? ¿Usted quiere ser un siervo fiel del Señor? Considere lo que Él le dice. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Dice al final del pasaje, es el versículo 33. Entonces, a veces nosotros invertimos las cosas, los valores y los mandatos del Señor. Y si hacemos eso, nunca vamos a progresar. Entonces, esto no está enseñando que el creyente no debe trabajar, sino debe esperar que el Señor le dé todo. No, sino que enseña que el creyente debe dar a Dios el primer lugar en su vida y debe creer que Dios proveerá para sus necesidades. Eso es lo que el Señor está enseñando. Por eso es que en el matrimonio ambos deben tener el mismo sentir y el mismo propósito. Contrario, irán al fracaso, se llenarán de discusiones.
las esposas se ponen exigentes y desean esto y esto otro. Entonces, bueno, evaluar este asunto al comienzo, las proyecciones en la vida cristiana. Y hermanos, desgraciadamente, esta falta de temor a Dios y de confianza en los principios divinos es lo que está ocurriendo en muchos matrimonios cristianos debido a una espiritualidad tibia o fría en donde Dios no ocupa el primer lugar. Y aquí vemos que cuando eso ocurre, afecta la parte económica, el dinero de la pareja o del matrimonio más exactamente, y hace que peligre esa fidelidad al Señor. Ahí en Filipenses 4, versículos 6 y 7, se dice: por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren cómo pone el Espíritu Santo estas cosas. Para Él no es teoría el orar a Dios, el darle gracias, el hacer ruegos, tanto a favor de uno si está afectado como a favor de sus hermanos. Y dice: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si el Señor Jesucristo ocupa el primer lugar en nuestras vidas, entonces eso será fácil. Claro, uno dice que hay tantas preocupaciones y sufrimientos y esto y todo, y es cierto, pero hemos leído que el Señor se preocupa hasta de los pajarillos y no se preocupará de sus bebés, de sus niños o niñas, de sus hijos ya que deben ir a la universidad o encontrar trabajo. Para todo eso tenemos que orar, para todo eso tenemos que rogar y siendo agradecidos, dice así, no reclamándole al Señor que por qué a mí me pasa esto y cómo todos tus hermanos progresan o cómo mi vecino progresa, con acciones de gracias. De lo contrario, no habría armonía en el ruego. Estamos contentos con lo que el Señor nos da. Y si tenemos limitaciones, ¿por qué se producen? Tenemos que confiar que Dios tiene sus formas de irnos moldeando para que nos parezcamos a su Hijo Jesucristo. ¿Reclamó Él alguna cosa? ¿O derramó su corazón en presencia de su Padre? Que nuestros corazones entonces y pensamientos sean guardados por Dios en su Hijo Cristo Jesús. Eso es algo fundamental para todo discípulo y para todo matrimonio cristiano. La oración es fundamental para no estar llenos de afanes. ¿Por qué vivimos una vida tan acelerada en Santiago? ¿Por qué es distinta la vida del campo? Por los afanes, llenos de afanes, y no hay tiempo para nada y corremos para allá y para acá.
Así que debemos pedir con sabiduría a Dios, nuestro Padre, y debemos hacerlo siempre dando gracias por su provisión. Es necesario que la vida matrimonial de los discípulos también se viva en paz, porque aquí dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la manera de experimentar la paz. No es solamente la paz que uno percibe cuando acepta a Cristo como Salvador. Es una paz diaria, constante, por el ejercicio espiritual de confianza en el Señor. Ahí mismo en Filipenses 4 hay otro pasaje que es muy especial por el tema que se toca. Dice en versículos 10 al 12. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. Pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aquí vemos que el apóstol Pablo, además de ser apóstol de Jesucristo, también era un alumno en la escuela de Dios. Tuvo cosas que aprender, tuvo que dejar la comodidad y el bienestar del hogar para servir a Cristo. Y toca un tema que a ojos de muchos es delicado, por supuesto, si no es bien tratado, que es el tema de las ofrendas. Y él dice que no lo digo porque tenga escasez. Los siervos fieles no le piden a sus asambleas que lo sustenten, pero es deber de él enseñarles, estimulándoles. Y se gozó, dice, de que porque le enviaron una ofrenda. Antes lo hacían y por alguna razón dejaron de hacerlo. Y ahora le llega una ofrenda y está contento, pero no tanto pensando en el dinero o las cosas que le hayan enviado, sino que eh, él dice que ellos estaban solícitos, pero no habían tenido la ocasión. Qué manera más delicada de decir las cosas, con tanta consideración. Y les cuenta, abre su corazón y les cuenta algunas cosas de su intimidad. Eh, He aprendido a contentarme en cualquier situación. Tuve que aprenderlas. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Aquí humildemente tiene el sentido, ¿no es cierto?, de que tenía escasez. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Él no oculta esta realidad y no es bueno ocultarla tampoco, pero él lo cuenta a sus hermanos porque tiene confianza con ellos. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el discípulo de Cristo tiene que aprender a contentarse en toda situación. El discípulo mira a Dios y no a los hombres para sus necesidades. Pide a Dios y no a los hombres. Ese es el mandato. Orando y rogando
con acciones de gracia. Bueno, eso sí es. De modo que Pablo no toca el tema con sus hermanos filipenses con la esperanza de que le hicieran más ofrendas, sino que les está enseñando cómo debe proceder una asamblea local al respecto y en eso se alegra. Y una buena manera de aprender a recibir es aprender a dar. Es una ley espiritual, podríamos decir. Ahí en Lucas 6:38 se dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Si uno es tacaño, es egoísta, como siervo de Dios, como discípulo fiel del Señor, no va a recibir de parte de Dios. Dios le va a enseñar de que está obrando mal. Y Pablo dice ahí en el verso, siempre en el capítulo 4, versos 14 al 19, y le dice continúa hablándoles y le dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. No se parecen mucho a los dirigentes de las iglesias en el tiempo presente, ¿verdad? Que tienen riquezas, que tienen lujos, que se trasladan en aviones particulares, etc. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este es un pasaje muy hermoso, porque el apóstol está abriendo su corazón a sus hermanos y con la sabiduría que le ha dado el Espíritu Santo, les aconseja y les anima. Eso nos permitió este momento de comunión e intimidad. Y él describe esta ofrenda enviada por ellos para suplir sus necesidades como una eh, ofrenda de olor fragante, sacrificio acepto, que me agradó mucho. No lo dices, agradable a Dios. Eso es lo que importa, hermanos. Y si lo que están haciendo agrada a Dios, van a agradar a aquellos a quienes benefician. E incluso aquí, en un pasaje como este, él habla de fruto, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Generalmente nosotros no pensamos en dar fruto para Dios, en ofrendar. Bueno, aquí hay una forma de hacerlo y agradamos a Dios con ese fruto que llevamos. Entonces, es hermoso por las cosas que aquí se plantean. Y él hecho el botón de oro hoy
es que eso agrada a Dios. Sin embargo, hasta el día de hoy, no todas las iglesias tienen este valioso ejercicio. Qué tremendo. Pueden leer ustedes ahí en 2 Corintios 8 y 9 acerca de las ofrendas. Es un pasaje riquísimo de enseñanza, muy rico. Y allí se comienza hablando de unos hermanos extremadamente pobres. Y la escritura dice que, y esta es la clave de todo, se dieron al Señor primero y luego a nosotros. ¿Somos así nosotros? ¿Aspiramos a eso? ¿Anhelamos esto? ¿O siempre buscamos primero nosotros, después los demás? A eso tendemos, hermanos, desgraciadamente, pero no es el principio establecido por el Señor. Así que para que una iglesia crezca y se multiplique, necesita vivir estas dos verdades fundamentales. Una es aprender a dar a Dios y a sus semejantes. Y la segunda es aprender a enviar obreros a otros lugares. En ambos el principio espiritual es el mismo: sembrar, dar, generosidad, etc. Así que, hermanos, eh, estos dos aspectos son importantes en la vida discipular, en la vida del discípulo, ya sea soltero, ya sea casado, y su actitud con respecto al dinero y los bienes materiales. Son dos aspectos muy importantes que todo siervo de Dios, todo discípulo que desea agradar al Señor, tiene que poner en práctica para que tenga éxito en su servicio al Señor. Oremos para terminar. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos porque a pesar de ser nosotros tan torpes, tan lentos para comprender, tú dejaste la provisión de tu palabra y al Maestro de los maestros, el Espíritu Santo, para enseñarnos. Con tanta paciencia, Él trata de guiarnos. Cuántas veces nos hemos equivocado al vivir por nuestra cuenta y no dependiendo de ti, no bajo tus principios. Ayúdanos, pues, para que todos podamos ser discípulos fieles de nuestro Señor Jesucristo, para que le sirvamos de corazón y llevando fruto para su gloria. Padre Santo, bendice a todos tus hijos y especialmente los que sufren. Ayúdanos a nosotros a simpatizar con sus necesidades también. Pon tu mano sanadora sobre ellos en tu buena voluntad y ayúdanos en la exposición del Santo Evangelio en la tarde, para que haya frutos mediante la exposición del Evangelio de tu gracia en Cristo Jesús. Padre amado, te lo suplicamos con gratitud en el nombre digno y bendito del Señor Jesucristo. Amén.